Bien, perfecto. Ya hemos iniciado la grabación del día de hoy. Entonces vamos a continuar justo donde lo dejamos la clase pasada, donde veremos cómo podemos realizar diferentes filtros utilizando la cláusula where. En la clase pasada estábamos utilizando los operadores relacionales o de comparación, como es el de igual, el menor que, mayor que, menor o igual que, diferente. Vimos los operadores, pero no vimos ejemplos prácticos. Básicamente no tenemos que hacer un ejemplo de cada uno, pero sí suficientes ejemplos para que ustedes se familiaricen con el uso de estos operadores. Entonces, esto que estamos haciendo, estos filtros, se aplican a cualquier tipo de datos, sea número, sea letras, sea fechas. Todo lo que nosotros realizamos, por ejemplo, con este operador de igualdad, lo podríamos hacer para campos de diferentes tipos, no solamente campos numéricos. Estamos colocando ejemplos numéricos en un principio porque son los más claros y más sencillos de realizar, ya que cuando estamos hablando con textos también tenemos que tomar en cuenta múltiples parámetros. Pero bueno, el caso es que vamos a seguir haciendo algunos ejemplos del uso de la cláusula where. Entonces, en este punto colocamos un requerimiento, es decir, listar los datos de los empleados cuyo código es el 5. En este caso, para escribir esta consulta utilizamos la sentencia select, el comodín asterisco que representa todos los campos, la cláusula from que especifica la tabla desde donde vamos a extraer la información, y en el where establecemos el filtro, es decir, de entre todos los campos, de todos los registros que están en la tabla de empleados, vamos a mostrar únicamente los que cumplan la condición que está establecida en el where. Hablamos la clase pasada de lo que era una preposición, que era una aseveración que solamente podría tener uno de dos valores posibles, o era verdadera o era falsa. En este caso, la preposición que nosotros estamos estableciendo es que nos muestre los registros que en el código de empleado o el código de empleado de dicho registro sea igual al número 5, a 5. En este caso, cuando ejecutamos la sentencia, solamente nos trajo un registro, y esto es porque en este caso, esta condición solamente la cumple un registro en la base de datos. Sin embargo, cuando utilizamos comparaciones menos restringivas o restringivas en este caso, podemos hacer lo siguiente, podemos establecer, como hicimos abajo, que el valor sea mayor o menor, por ejemplo, y ahí podríamos tener un resultado más incluyente. Si decimos que nos muestre lo que son, esto está, permítame un momento. Si mostramos los que son mayor de 5, en este caso específico, estaría mostrando todos los empleados cuyo código es mayor que 5 y así de manera sucesiva. Si yo coloco que me muestre todos los que son diferentes de 5, me estaría mostrando todos los empleados menos el que tiene el código 5 como empleado o código de empleado. Entonces, básicamente así vamos a estar utilizando los operadores relacionales para establecer preposiciones que deben de ser, su resultado debería de ser verdadero para poder mostrar un resultado. En caso de que yo coloque aquí un valor, por ejemplo, menor que -1, yo le estoy diciendo que me muestre todos los empleados cuyo código es menor que -1. En este caso, vemos que los empleados tienen códigos en números enteros positivos, por lo tanto, al yo realizar esta consulta, no me debe de traer ningún resultado. En los casos donde la preposición no se cumple, simplemente SQL Server no nos muestra ningún registro. ¿Por qué? Porque los registros se van a mostrar únicamente cuando la preposición que hemos establecido en el filtro dé como resultado positivo o, en este caso, perdón, verdadero. Sí, por favor compartan con las personas que están en el grupo el link de la reunión. Sabemos que no todo el mundo estaba en el correo y fue por el correo que lo mandé. Así que por favor compártanla en el grupo para que puedan entrar. Porque con esta cuenta que acabo de comprar pueden entrar hasta 500 personas. Así que ya no hay excusas
de que no puedan entrar porque no tienen espacio, porque se llenó. No pueden entrar todos porque solamente hay 126 personas en línea y el cupo es para 500. Ah, bueno, y eso es otra cosa. Ahí le di a admitir a los que estaban pendientes de entrar. El formulario va a ser más adelante. Yo le voy a avisar cuando se lo envíe. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver hoy, aparte de los operadores relacionales, teníamos unos predicados que nos servían también para establecer preposiciones. El primero que vamos a estar viendo en el día de hoy es el predicado between. ¿Para qué se utiliza este predicado? Bueno, en ocasiones nosotros necesitamos establecer rangos de criterios de búsquedas. Es decir, podríamos querer listar los productos cuyo precio esté comprendido entre 20 y 50 pesos, por ejemplo. O podríamos querer listar los empleados que hemos contratado entre el 2009 y el 2010, por ejemplo. Son rangos. Entonces, con Between nosotros podemos establecer rangos o criterios de búsquedas en rango cuando estamos realizando consultas. Vamos a ver su uso en diferentes tablas y ámbitos. En primer lugar, vamos a hacer ese mismo ejemplo que estábamos diciendo en el que queríamos listar los productos que estén comprendidos en un cierto rango de precio. En este caso, tenemos que utilizar la cláusula where, que es la que siempre vamos a estar utilizando para especificar filtros, y a continuación el campo que vamos a estar considerando o evaluando, que en este caso sería el campo de unit price o precio unitario, y a continuación escribimos el operador between para establecer el rango. Between quiere decir en español entre. Entonces lo que estamos diciendo aquí es cuando unit price esté entre un rango de valores que vamos a establecer. Lo primero que tenemos que establecer después del between es el valor inicial. El valor inicial debe de ser, en este caso, el menor. Entonces, supongo, vamos a escribir, por ejemplo, que vaya desde 20 y a continuación escribo y en inglés, que se escribe am, para delimitar el extremo exterior o el extremo máximo, que sería 50, para el ejemplo que dije anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que estamos consultando acá? Acá estamos consultando que se listen todos los productos cuyo precio esté comprendido entre 20 y 50, ¿de acuerdo? Si hay algún producto que vale 21, 49, se va a mostrar. Ahora, si vale 19, no va a aparecer. Si vale 51 ya, tampoco va a aparecer. Solamente van a aparecer los productos que su precio esté comprendido en ese rango. Entonces, siempre que establezcamos algún parámetro de búsqueda, tenemos que utilizar el parámetro o el operador o predicado between, ¿de acuerdo? Entonces, cuando seleccionamos esto y ejecutamos, vamos a comprobar que todos los precios que aparecen acá listados están comprendidos precisamente en ese rango. No hay uno menor de 20 ni hay uno mayor de 50. Podríamos ordenar esto para que se vea mejor. Podríamos ordenarlo y decirle order by unit price para que tengamos los productos ya debidamente ordenados por precio. Y vemos que, como les dije, a partir del 20 empieza y no hay ninguno, ¿verdad? Ningún producto que sea 50, ¿verdad? Específicamente, pero ninguno mayor de 50 tampoco. Entonces, vamos a ver otro caso donde podríamos utilizar un rango de fecha o un rango en específico. Queremos listar los empleados, todos los empleados de la tabla empleados cuando su código de empleado o employee ID esté dentro o between del siguiente rango, entre 1 y 5, por ejemplo. ¿Cuáles empleados se estarían mostrando en este caso? Se estarían mostrando el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, porque no hay un empleado 0 ni -1. Y a partir del 5, todos quedarían excluidos porque no están comprendidos en este rango. Vamos a ver
¿Cómo hace esto el SQL? Cuando nosotros estamos consultando, especificamos en esta línea qué es lo que queremos visualizar. En este caso, todos los campos. ¿De qué tabla? De la tabla que estamos especificando en la línea con la cláusula from, de la tabla empleado. Son todos los campos de esa tabla. Pero los registros los estamos filtrando con un where. Estamos utilizando lo que se conoce como una proposición, que lo que vamos a evaluar es una aseveración y vamos a determinar si esa aseveración es verdadera o falsa. Si es verdadera, el registro se va a mostrar y en caso contrario, no. Eso lo tenemos que tener siempre presente. Bien. ¿Qué más? Bien, perfecto. Con relación al between, como les digo, normalmente lo utilizamos para establecer rangos. Serviría igual no solamente para los números, sino también para las fechas. Podríamos tomar el ejemplo de precisamente de la tabla de empleados y podríamos ver que en la tabla de empleados tenemos un campo que se llama fecha de contratación o hire date. Podríamos utilizar esta fecha de contratación para listar los empleados que hemos contratado en el año 1992, por ejemplo. Para eso, utilizo la cláusula where, escribo el nombre del campo que quiero establecer el rango de búsqueda. En este caso, utilizo el operador between o predicado between y establezco la delimitación de fecha. Yo quiero las fechas del año 1992, del mes 1, día 1 del mes 1, hasta ese mismo año, 1992, pero en esta ocasión el mes de diciembre y el día 01. En esta ocasión estoy queriendo mostrar todos los empleados que hemos contratado en el año 1992. ¿Por qué? Porque la fecha inicial es el 1 de enero de 1992 y la fecha final es el 31, sería, coloqué el 1, pero en realidad es el 31 de diciembre de ese mismo año. Así estaríamos listando todos los empleados contratados en ese año. Cuando ejecutamos esto, fíjense que tenemos exactamente 3 empleados que cumplen con ese criterio de búsqueda. Perfecto. Entonces, eso es con relación al operador between. En ocasiones, nosotros también queremos realizar búsquedas entre un conjunto de posibles valores. Es decir, tenemos un listado de posibles coincidencias que queremos buscar dentro de un campo de la base de datos. Imaginemos lo siguiente. Yo quiero buscar todas las órdenes que haya realizado los empleados número 1, número 5 y número 4. ¿De acuerdo? En este caso ya yo sé cuáles son los empleados que quiero para hacer esa búsqueda. Pero con un between no lo puedo hacer porque yo estoy diciendo empleados en específico. Si pongo between 1 y 4, me va a incluir el 2 y yo lo estoy excluyendo en ese criterio de búsqueda. En ese tipo de casos ya no podemos utilizar el predicado between, sino que tenemos que utilizar el predicado in. Vamos a ver este caso concreto. Déjenme dejar esta consulta, ¿verdad? Porque ustedes me dijeron que quieren que les suba estos ejemplos. Vamos a dejarla tal y como estaba. Y vamos a ver otro ejemplo. Aquí con el predicado in. Pusimos el ejemplo de que el gerente de ventas quiere un listado de todas las órdenes realizadas por los empleados 1, 4 y 5. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tomar de ejemplo para especificar el operador in. ¿Cómo funciona el operador in? Él utiliza un campo, ¿verdad? Y en ese campo, él busca un conjunto de valores.
que nosotros separamos por tema, por coma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo hacer eso ya directamente en nuestra consulta. Como lo que queremos es mostrar datos, utilizamos nuestro siempre confiable select con la cláusula from, especificamos la tabla, que en este caso es la tabla orders, y vamos a darle un checker out a la tablita orden para asegurarnos de que ahí está la información que queremos colaborar, y vemos que el campo se llama igual que en la tabla empleado, se llama employee ID. Pues por este mismo campo es que nosotros vamos a filtrar. En este caso, por employee ID, cuando el empleado ID esté entre uno de estos posibles valores, o el 1, o el 2, perdón, o el 3, dijimos anteriormente, o el 4. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a mostrar únicamente las órdenes que uno de estos tres empleados haya realizado. Si los tres han realizado órdenes, pues aparecerían las órdenes de ellos tres. Vamos a ordenarlo por el número del empleado. Perfecto. Entonces vamos a listarlo por nombre de empleado, por número de empleado, y vamos a ver el resultado. Cuando ejecutamos esto, vemos que el empleado número 1 efectivamente ha realizado órdenes, el 3 ha realizado órdenes, y el 4 también. Por eso, fíjense que no me aparecen órdenes de ningún otro empleado que no sean estos que estén listados. Pero, ¿qué pasa si yo agrego otro valor? Por ejemplo, el empleado número 15 y le doy aquí a buscar. Vamos a ver. Le doy abajo del todo, a ver si me aparece una orden que haya realizado el empleado número 15 y me dice que no. Y esto es porque no hay ninguna orden registrada en la tabla para un empleado con número 15 en este caso. Entonces, en este, como les expliqué, el IN nos sirve a nosotros para poder buscar entre un conjunto de posibles valores. Entonces, cada vez que él viene a un registro, él dice, el código del empleado es 1, no, pues es 3, no, pues es 4, no, pues es 15, no, tampoco, pues simplemente no se muestra. Solamente se estarían mostrando aquellos registros donde uno de estos valores dé como resultado verdadero encontrándose en este campo. Si encontró un 1, lo va a mostrar. Si encontró un 3, lo va a mostrar. Un 4, un 15 y todos los valores que nosotros podamos listar. El operador IN se puede utilizar no solamente con, 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 con números, sino también se puede utilizar con letras. Por ejemplo, vamos a colocar aquí el campo Chip City, y vamos a escribir varias ciudades. Por ejemplo, vamos a colocar aquí Londres, vamos a colocar Caracas, por ejemplo, por si acaso hay una de Caracas. Vamos a colocar Santo Domingo, por si acaso. Una cosa, todos los textos que nosotros escribimos tienen que estar entre comillas simples. Entonces, venimos acá, colocamos los valores o criterios que queremos buscar en el conjunto y al ejecutar la consulta estaríamos verificando si aparecen las ciudades que nosotros hemos establecido. Como ven acá, no hay ninguna orden de Santo Domingo, aunque lo incluimos en el conjunto de criterios de búsqueda. No hay en la tabla órdenes ninguna orden que tenga como destino la ciudad de Santo Domingo, pero sí tenemos con destino a Londres, que es uno de los valores que colocamos de coincidencia, y a Caracas, Venezuela también. Entonces, como ven, de esta manera nosotros podemos establecer diferentes criterios de búsqueda. Lo mismo pasaría si queremos listar las órdenes de países en específico. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar el campo Chip Country y entre los países colocar, por ejemplo, USA, que sería Estados Unidos, UK, que sería el Reino Unido. Podemos colocar Francia, por ejemplo. Y cuando nosotros ejecutamos este listado, precisamente nos muestra las órdenes realizadas para esos países en concreto. Fíjense que acá aparece Francia, Estados Unidos,
el mismo Reino Unido, porque fueron los que estamos utilizando como criterio de búsqueda. Ahora, si yo escribo aquí Dominican Republic, mi intención sería identificar alguna orden hecha para este país. Si no se ha hecho ninguna orden, ¿qué pasaría? Simplemente que no se mostraría. Como ven acá, no hay ninguna orden hecha a nombre de República Dominicana. Entonces, pueden utilizar el operador between tanto con letras como con números. Así que no hay problema con eso. Bien, ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos trabajando y realizando búsquedas, no siempre vamos a estar haciendo búsquedas concretas como estamos haciendo ahora, sino que hay en ocasiones donde usted solamente tiene una parte de la información que usted desea visualizar. ¿A qué me refiero? En ocasiones nosotros necesitamos realizar búsquedas por parámetros, no directamente por valor. Cuando hacemos este tipo de búsqueda o por patrones, más bien, de criterios, en vez de criterios en específicos. Para hacer este tipo de búsquedas en SQL se utiliza el operador o predicado like. Vamos a verlo a continuación. ¿En qué caso vamos a utilizar este predicado? Bueno, cuando solamente tenemos una parte de la información y no la información completa, o cuando nos es útil, cuando recordamos el inicio de cierto criterio que estamos buscando, pero no el final, o recordamos una característica que tenga el criterio, pero no el criterio en sí. Entonces, para este caso vamos a utilizar el like. Vamos a empezar con ejemplos sencillos. Por ejemplo, vamos a hacer un listado. En este caso, vamos a listar todos los países cuyo nombre empiece con la letra A. Fíjense que ya no estamos buscando un país en específico, sino que estamos buscando todos los países que empiecen con la letra A. Este sería un ejemplo clásico donde nos podría servir el operador o predicado like. En este caso vamos a utilizar esta misma tabla que ya estamos utilizando de las órdenes. Y en las tablas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer el siguiente criterio. Que el chip country de los registros que se van a mostrar sea como o like, ¿verdad? El siguiente criterio de búsqueda que vamos a escribir. Vamos a escribir acá una A y vamos a ejecutar la consulta. Esto en realidad no nos va a arrojar ningún resultado a menos de que haya un país que literalmente se llame A, pero lo voy a ejecutar para que ustedes entiendan lo que voy a explicar a continuación. Esto es lo que nosotros queremos hacer, pero sin embargo, cuando lo estamos ejecutando, no nos trae ningún resultado. Esto es debido a que necesitamos hacer uso de algunos comodines que utilizamos para construir patrones de búsquedas. El primer comodín que vamos a ver es el signo de por ciento. Este comodín por ciento, que es un signo de por ciento meramente, vamos a escribirlo aquí, ese comodín representa uno o múltiples caracteres. Puede ser cualquier carácter o conjunto de caracteres. Entonces, en este patrón, nosotros queremos todos los países que empiecen con A, que su primera letra sea una A, pero después de esa A puede haber cualquier patrón de letras o números, de caracteres en general. Entonces, para completar este patrón, yo voy a colocar este comodín al lado de la A. ¿Qué significa esto? Queremos listar todas las órdenes de los países que empiecen con A, su primera letra sea una A y a partir de ahí puedan tener cualquier letra o conjunto de letras. Vamos a ver el resultado ahora. Cuando lo ejecutamos, tenemos acá a Austria, a Argentina. Vamos a ver si encontramos otro país por ahí. Bueno, podríamos simplificar esto. ¿Qué les parece? Voy a hacer una pregunta al chat para que me digan ustedes cómo simplificamos que solamente muestre los nombres de los países sin que se repitan. Rápidamente, a ver quién contesta primero. Exacto. Vamos a utilizar aquí un distinct de chip country específicamente para que solamente nos muestre los valores
distintos. Y fíjense aquí, tenemos dos países que empiezan con A, pero podríamos buscar los que empiezan con B. En este caso, cuando ejecutamos, ahora aparecen dos países totalmente distintos. Aparece Brasil y supongo que Bélgica. Bien, en este caso, ustedes ya están entendiendo cómo funciona esto. Nosotros vamos a establecer unos patrones de búsquedas mediante los cuales vamos a establecer ciertos criterios de búsqueda que deben de cumplirse para que la información se muestre. En este caso, estamos utilizándolo al principio, ¿verdad? Diciendo una letra, pero en lugar de una letra podría ser una palabra también. No solamente una letra, podría ser un conjunto de caracteres que colocáramos al principio y al ejecutarlo solamente aparecerían los países que cumplan con el criterio que estamos buscando. Ah, yo sé que empieza con FRA, pero no me acuerdo del nombre del país. Déjame ver a ver si lo encuentro. Cuando lo busco, entonces ahí aparece Francia porque es el único que aparece con ese criterio. Pero también podríamos hacer algo como este, es decir, vamos a buscar los países que empiecen con CA. Y aquí aparece Canadá de forma inmediata porque es el único que tenemos registrado que aparece con ese nombre. Así de manera sucesiva. Pero si lo que queremos es buscar un parámetro que en lugar de que empiece, pues que termine. Por ejemplo, todos los países que terminan en A. En este caso, tendríamos que colocar el comodín por ciento al principio. Lo que significa que al principio podría haber cualquier carácter o conjunto de caracteres. Y al final, pues, debería de haber obligatoriamente una A. Al ejecutar esto, fíjense que ahora tenemos el listado de todos los países que tenemos registrados que terminan con la letra A. Bien, ya sabemos cómo buscar, cómo empieza una palabra, cómo termina la palabra, pero ¿qué pasa si lo que estamos buscando es en un contexto, un punto intermedio? Un punto intermedio, no tanto lo que está en el al principio y al final, sino en el centro de la cadena o del conjunto de caracteres que estamos buscando. Queremos segregar, queremos de alguna manera listar y realizar búsquedas en esos conjuntos intermedios, pues podríamos utilizar lo siguiente. Vamos a buscar, por ejemplo, todos los países que tengan una T en su nombre, pero no al final, sino en el medio. ¿De acuerdo? En el centro. No va a estar ni, puede que esté al principio, puede que esté al final, pero en este caso lo que estamos puntualizando es que contenga, es lo que en realidad querría decir esto, que contenga lo que nosotros vamos a delimitar a continuación entre los 2%. ¿Qué significa esto? Aquí estamos buscando que contenga una T, ¿de acuerdo? No importa si es al principio, si es al final, si es en el medio, es que la contenga. De esta manera, nosotros logramos ese objetivo. Cuando ejecutamos la consulta, fíjense que aparece Argentina, aparece Austria, Italia, que también tiene T, Portugal y ni siquiera sé esto en español cuál sería. Perfecto. Entonces, en este caso, eso está cumpliendo el objetivo. Ya aprendimos cómo podemos buscar un criterio al principio, al final o de forma intermedia. Ahora bien, en ocasiones nosotros queremos buscar algo que tiene ciertas características en concreto. Por ejemplo, usted podría decir, yo quiero buscar un país que su primera letra tiene una C y en la tercera letra tiene una I. Permítanme un momento, por favor. Bien, a los chicos que están llamando y eso, ya yo les he dado a admitir para que no tengan que llamarme. Ya yo he estado verificando eso y les he estado dando a admitir. No, ahora mismo no tengo a nadie en lista de espera. Ya yo les había dado a todos a admitir. Lo que pasa es que él tarda como un momento procesando. Cuando entran, tarda un momento procesando. Bien. Entonces les decía, cuando nosotros estamos utilizando este tipo de criterio, también podemos especificar así, a ese grado. Por ejemplo, vamos a colocar
un criterio de búsqueda para un listado de países que cumpla con la siguiente característica. Su primera letra sea una C, después tenga cualquier letra, no conjunto de letras, una letra específicamente, y después tenga una I, ¿de acuerdo? Ese es el criterio de búsqueda que queremos realizar. Sin embargo, si utilizamos un comodín de por ciento, estos representan no solo una letra, representan una o varias letras. Para este caso no podríamos tomar no podríamos utilizar este comodín. Para este caso en particular se utiliza otro comodín, que es el comodín que representa un carácter. Ese es el underscore, ¿de acuerdo? Con el underscore nosotros permitimos que nuestra búsqueda se establezca en base a un carácter que nosotros desconocemos. A continuación escribo el otro carácter que yo conozco, que es la I, y después puedo establecer el comodín por ciento, que es el conjunto de caracteres al finalizar. Es decir, vamos a estar buscando un país que en su primera letra tenga una C, después tenga cualquier letra, pero una sola letra, y al final de esa letra tenga una I específicamente, y después cualquier letra o conjunto de letras. Vamos a realizar la búsqueda, a ver qué tal nos trae. No tenemos ahora mismo ningún país. Entonces vamos a buscar otro criterio, como por ejemplo este, que empiece con F. Y aquí tenga una A. En este caso sabemos que nos mostraría Francia, porque es el único que cumple con ese criterio de búsqueda. Perfecto. Entonces, en este caso, ya saben que siempre que queramos buscar como criterio de búsqueda un carácter en específico que desconocemos, utilizamos el underscore. Y cuando queremos representar múltiples caracteres, utilizamos el signo de por ciento. Esa es la gran diferencia de los dos comodines principales que vamos a estar utilizando para realizar parametrización en nuestras búsquedas con el operador like. Bien. Sí, se pueden colocar dos underscore, tantos ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a buscar un país que tenga una A, después tenga cualquier carácter, ¿verdad? O dos caracteres en específico y después tenga una I, ¿de acuerdo? En este caso, aunque no se nota ahí, en realidad hay dos underscore, ¿de acuerdo? Lo ven ahí como una sola línea, pero son dos underscore. ¿Qué estamos diciendo? Muéstrame los países que tengan una A, después dos letras cualesquiera y después una I, y al finalizar cualquier letra o conjunto de letras. Vamos a buscarlo y ahí debe de aparecer, bueno, no aparece ninguno ahora mismo. Vamos a cambiarlo por una E para que nos traiga Argentina por lo menos. Exacto. Bien, pues ya hemos visto el uso de los predicados between, in y like, que son de los más utilizados cuando estamos realizando consultas. Vamos a introducir rápidamente ahora los operadores lógicos, que son los operadores y, or y not. ¿De acuerdo? Muchas veces cuando estamos trabajando, por ejemplo, ahora mismo ustedes están viendo que solamente estamos trabajando en base a una sola proposición o filtro. Pero la realidad es que en el mundo real nosotros realicemos búsquedas basados en múltiples criterios. Por ejemplo, vamos a colocar el siguiente requerimiento. El gerente de ventas quiere un listado. Aquí vamos a introducir los comentarios de múltiples líneas. Para establecer un comentario de múltiples líneas se utiliza el slash asterisco y finaliza con asterisco slash. ¿De acuerdo? Todo lo que yo escribo aquí va a ser considerado un comentario, lo que está escrito entre esos dos símbolos.
Ya saben ya el comentario de una sola línea, que es el que tiene el doble dash o doble guión, y ya conocen entonces el comentario de múltiples líneas. Vamos a ver. El gerente de ventas necesita un listado de las órdenes de los empleados 3 y 4 realizadas en el año 1993. ¿De acuerdo? Fíjense que ahora son dos criterios de filtros que vamos a tener que establecer. ¿Cuál es el primer criterio? Que nos muestre las órdenes solamente de los empleados 3 y 4. Eso es lo primero que vamos a estar verificando. Eso es lo primero que vamos a estar verificando. Luego, tenemos que verificar también que esas órdenes que se listen de esos dos empleados sean exclusivamente del año 1993. Para esto, vamos a estar utilizando el operador lógico y. Fíjense que eso lo podemos identificar hasta en el requerimiento. Dice que vamos a unir esta condición, ¿verdad?, con esta condición. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo pendiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar todas las órdenes realizadas por los empleados 3 y 4. ¿De acuerdo? Y que su fecha, vamos a ver, no recuerdo el nombre del campo, vamos a verlo por si acaso. Order date, yo creo que es que se llama. Vamos, Norwin, tables, orders, order date, efectivamente. Y el order date esté entre o between el 1993-11 y el 1993-1231. Ahí estaríamos delimitando. Vamos a colocar esto debajo para que se vea un poquito más legible. Aquí vamos a estar delimitando entonces las órdenes que sean de esos dos empleados y que ellos hayan realizado en ese año, en el de 1993. Vamos a realizar nuestra consulta ahora. No nos arroja ningún resultado. Parece que no hicieron ninguna orden en ese año. Vamos a volver a ver el listado que teníamos aquí arriba con los empleados. Parece que lo borré. Sí, lo borré. Entonces, vamos a ver simplemente las órdenes de esos dos empleados para ver el año. Ah, bueno, fue que le hicieron en 1996 y 1997. Entonces, vamos a ver solo las de 1996 específicamente. Bien, ahora sí, vamos a cambiarle el año aquí en el mandato. Cuando buscamos acá, fíjense que solamente aparecen las órdenes de esos dos empleados realizadas en uno de los meses comprendidas en ese rango de valores. Estamos haciendo una conjunción entre dos proposiciones. No sé qué tanto ustedes recuerdan, segundo de bachillerato, qué tan fresco lo tengan, pero acuérdense que el operador y nos sirve para unir varias proposiciones. Y cuando unimos dos proposiciones con el operador lógico y, el resultado solo es verdadero cuando las dos proposiciones que él une dan como resultado verdadero. Es decir, para que un registro se muestre en este criterio de búsqueda o filtro, tiene que cumplir que el empleado, el código del empleado sea 3 o 4 y que la fecha de la orden esté comprendida en este rango de fecha. Si el empleado 3 hizo una orden en el 95, no va a estar aquí, porque aunque el empleado es 3, no cumple con la segunda proposición. Y es que la segunda proposición solamente va a ser verdadera cuando el año de facturación o de la orden, pues sea 1996. Entonces, eso tenemos que tenerlo seguro. Hay un ejemplo que yo utilizo mucho para explicar los operadores lógicos y OR, ¿de acuerdo? Y voy a aprovechar a hacerlo por primera vez de manera virtual. El ejemplo es el siguiente.
Eh, yo creo que la mayoría de ustedes son mayores de edad. Espero que sea así para no tener inconvenientes. Pero vamos a poner el caso de un portero en una discoteca. ¿De acuerdo? Hay dos porteros. El primer portero se llama I. ¿De acuerdo? Y el segundo portero se llama O. Son dos porteros para dos discotecas diferentes. O vamos a decir que son la misma discoteca, pero hay uno que trabaja en un horario y otro en otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El primer portero, que es el operador lógico I, tiene dos reglas para permitir que alguien entre a la discoteca. ¿Cuántas reglas tiene? Dije, escríbanme en el chat para ver si me siguen. Dos, exactamente. La primera condición es que la persona para entrar a la discoteca debe de ser mayor de edad. ¿Cuál es la primera condición? Que sea mayor de edad. La segunda condición para que pueda entrar a la discoteca es que no posea ningún tipo de arma, sea de fuego o arma blanca, no tenga ninguna arma. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que alguien va a acceder, él verifica esas dos condiciones. Si es mayor de edad, pero tiene armas, ¿qué pasaría? Exacto. Si, si no tiene armas, pero es menor de edad, ¿qué pasaría? Exacto. Entonces, ¿qué significa con esto, con este portero? Que este portero es excluyente según las reglas que tienen que cumplirse para entrar a la discoteca. Es decir, este portero no acepta soborno. Debe de cumplir sí o sí ambas reglas para que pueda entrar a la discoteca. Entonces, el operador lógico I funciona de esa manera. Cuando lo utilizamos para establecer filtros o criterios de búsqueda, múltiples criterios de búsqueda en nuestros queries, pues él solamente va a traer los registros que cumplan las dos condiciones que él está uniendo. En este caso, siguiendo el ejemplo análogo, pues él solamente dejaría entrar a las personas mayores de edad que no tengan armas de fuego. Vamos a ver ahora el otro caso del otro portero. El otro portero, el portero O, tiene la siguiente característica. Este es incluyente, es decir, él deja pasar ciertas cosas. Ese es el típico portero que usted sobornaba cuando tenía 17 años, cuando iba a la discoteca. Le decía cédula y usted le pasaba un billete de 500 y él le decía, pase, señor. Ese es el tipo de portero que es O. El operador lógico O va a permitir que la persona entre si cumple por lo menos una de las dos condiciones que él está obligado a cumplir. ¿De acuerdo? Pero él es como que da el chance. Viene acá y viene. Si es mayor de edad y tiene arma de fuego y le canteó con 500, él lo deja entrar. Pase, señor, no hay problema. Pase adelante. Si usted vino sin arma, pero es menor de edad y se canteó con 500, pasa adelante, señor, no hay problema. El operador lógico OR solamente no daría acceso cuando ninguna de las dos condiciones se dé. En cuyo caso, ¿cuál sería? Siguiendo el ejemplo análogo de la discoteca. Él solamente no lo va a dejar entrar a usted cuando usted no vaya a la discoteca. Sería el único caso en que no lo dejaría entrar. Entonces, por eso se dice que el operador I es excluyente, excluye. Solamente quienes cumplan los parámetros pueden entrar, mientras que el operador OR es incluyente, permite que las personas puedan entrar siempre y cuando cumplan al menos una de las dos condiciones. Realmente, o que no tenga el soborno, también habrá que incluirlo. Entonces, viene la gran pregunta. ¿Entendieron? ¿Les gustó el ejemplo? ¿Habían visto eso de esa manera antes? ¿Alguien había tenido problemas para entender los operadores lógicos y hasta hoy lo entendió?
Bien, pues vamos a ver entonces el ejemplo. El ejemplo, estamos diciendo que se muestren todos los registros de la tabla órdenes que hayan realizado los empleados 3 o 4 y fíjense que aquí estamos utilizando y, no or. ¿De acuerdo? Lo que indica que para que se muestre el registro tienen que cumplirse estas dos condiciones. La primera condición, que el código del empleado sea 3 o 4 y la segunda condición, que la fecha de la orden esté en este rango de fecha. Entonces, fíjense que todos los registros que observamos al ver este criterio, pues cumplen ambos criterios. Vamos a ver el primer registro. En empleado ID, ¿es 3? No. ¿Es 4? Sí. Pues cumple el primer criterio. Vamos con el segundo criterio, que la fecha de la orden esté comprendida entre el 1 de enero del 1996 y el 31 de diciembre del 1996. Vamos a ver, ¿la fecha de orden está comprendida en este rango? Sí, efectivamente. Por lo tanto, el registro se muestra. Cada uno de los registros que están aquí se están mostrando porque cumplen ambos criterios y quedan excluidos todos los otros que no lo cumplan. ¿Se entendió? Perfecto. Si es con una sola fecha en particular, por ejemplo, vamos a buscar esta, una fecha. Vámonos con esta fecha. Tú simplemente en lugar de decir between, le dices que busque esa fecha en específico. Estaríamos buscando las órdenes que esos dos empleados realizaron en una fecha en concreto. Al yo buscar esto aquí, fíjense que ahora me aparecen solamente dos órdenes. En este caso, los únicos dos registros que cumplen ambas condiciones son estos dos. Bien, les había hablado que íbamos a tener un break de unos 5 minutos o 10 minutos para que vayan, tomen agua y hagan todo lo necesario. Yo pueda crearle el formulario definitivo y compartírselos en el chat para que se vayan inscribiendo. Por eso voy a hacer esta pausa ahora. No, no, voy a crearles el formulario, no a cenar ni nada por el estilo. Ya cené. Entonces, no se vayan, el curso no ha terminado, es simplemente para crear el formulario. Un momento, por favor.
Dime, amor. Sí. Hasta la quimbamba. Ya me quedan 3.
Bien, les recuerdo que deben de inscribirse en el formulario porque ya esa va a ser la forma en la que vamos a estar pasando asistencia y ya sabemos más o menos el número de personas que está inscrita en el curso. El próximo día de clase, el próximo miércoles, también le voy a enviar otro formulario para pasar la asistencia, pese a que ya vamos a estar trabajando en base a los estudiantes que estén inscritos en este listado. Así que el que no se ha inscrito en este formulario, por favor, hágalo ahora, ya que solamente tenemos 145 personas conectadas y originalmente eran 210. Hay personas que nunca han asistido a clases porque la asistencia más grande la tuvimos el viernes pasado, que fue de 130, y anterior a eso fue como 120, algo así. El primer día de clases solamente asistieron 120 personas. Bien, pues vamos a retomar. Vamos a ver algunos ejemplos adicionales con OR. Vamos a ver qué tablita podemos utilizar para esos fines. Vamos con la tabla de productos. Vamos a establecer los productos. Vamos a ver primero los productos, los campos, para ver qué criterios podemos utilizar. Bien, vamos a listar los productos cuyos precios estén comprendidos entre 20 y 50, como lo hicimos anteriormente, pero le vamos a añadir que la categoría o el ID de categoría sea el número 2, ¿de acuerdo? Entonces son dos criterios de búsqueda. Primero, que el precio, el unit price, que el unit price esté between 20 y 50. Y la otra condición es que la categoría o categoría ID sea igual a 2. Fíjense que estoy utilizando dos criterios y estoy utilizando el operador lógico y. Fíjense en algo, este y que está aquí y este y que está aquí, aunque se vean igual, no son el mismo. Este y es correlativo al between y simplemente lo escribimos para establecer este rango. Rango inicial y rango final. Eso es lo que significa. Valor inicial y valor final. Mientras que aquí estamos utilizando el y para añadir una nueva condición. Confírmenme que me escuchan y que me ven, por favor. Perfecto. Y escuchan lo que pasó también. Ándala, porra. Bueno. Nada, felicidades a mi vecino porque en el día de hoy se hizo el gracioso con esa música. Pero como no lo hace siempre, yo entiendo que un día uno también tiene como que desahogarse. Mañana me pongo yo ahí a escuchar ahí a Linkin Park a todo volumen, a ver si es bueno. Bien, o no, como es Misión Venganza, me voy a poner a escuchar todo el soundtrack de Naruto, los opening y los ending, del primero hasta el último. Mañana me voy a pasar el día en eso. Y eso, que no le pongo el de Bleach, porque ahí sí, verdad, empiezo ahí. Orata, awai, tu basa, kimi wo sukoshi. Y me voy por ahí, muchachos. Hasta la quimbamba. Bien, vamos a esto. No, de Shingeki no. Bien, vamos a esto.
Fíjense aquí establecimos dos condiciones y vamos a ejecutar para ver el resultado. ¿Qué dijimos? Bueno, los productos que se listen en este query tienen que cumplir que el precio unitario esté entre 20 y 50 pesos. Vamos a ver, el primer registro, el precio, cumple la primera condición. Dice 22. Bueno, sí, lo cumple, está en el rango. ¿Y cuál era la condición, la otra condición? Que el número de la categoría sea 2. Y vemos que sí, que efectivamente. Pues fíjense que está cumpliendo ambos criterios y por eso se muestra. Ahora, vamos a hacer una variación aquí y vamos a introducir al otro portero, al portero llamado OR. ¿Qué dijimos del portero OR? Que él era un poquito más inclusivo y permitía ciertas cosas que el otro no permitía. En este caso, cuando utilizamos OR, va a pasar algo interesante y es que OR va a traer el registro que cumpla por lo menos uno de las dos proposiciones. Es decir, si el precio está entre 20 y 50, lo va a traer, ¿verdad? Si la categoría es el número 2, la va a traer. Independientemente del precio o categoría que tengan cada una de esas condiciones, se va a mostrar el registro. Si cumple la primera y no cumple la segunda, se va a mostrar. Si no cumple la primera, pero cumple la segunda, se va a mostrar. Entonces vamos a comprobar ahora el resultado, lo diferente que es. Vemos que nos trae 36 registros. Vamos a evaluar. El primer registro, el precio está entre 20 y 50. No, no. ¿Y por qué se muestra? Respóndanme en el chat, por favor. O alguien levante la mano, que le voy a dar el permiso para que lo... Pueden levantar la mano. Yo le voy a dar el permiso para que use el micrófono. Bueno, ya me respondieron en el chat, no importa. Como dicen ustedes, es la categoría número 2. Exactamente. Por eso, aunque no cumple con el primer parámetro y sí cumple con el segundo, pues por eso se muestra. Vamos a ver el siguiente registro. En el ID de categoría también tiene un 2. Y el precio ahora sí está en el rango. O sea, las cumple las dos. La muestra, no hay problema. Solo cuando no la mostraría. ¿Quién me dice? Exacto. Los registros que no se muestren que no se mostrarán son los que no cumplan ninguna de las dos condiciones. Eso tienen que tenerlo presente, ¿eh? Esto hay que practicarlo mucho. En una sola sesión de clase, por más ejemplos que yo les coloque, pues ustedes van a decir, ay, sí, mira qué fácil, lo entiendo. Pero la realidad es que ustedes van a dejar ese video en el olvido, a pesar de que lo estamos grabando. No se van a acordar de él. Y ¿saben qué va a pasar? El martes en la noche usted se va a colocar a hacer la práctica número 2 y ya no se va a acordar de nada de esto. Créame, oiga, me quito el nombre si no es así. Entonces tiene que empezar a practicar esto. Para eso yo le voy a dejar asignada ya la práctica número 2. No, Luis, no descargues los videos. Vélos en YouTube para que yo gane views. Compártelos, dale manita arriba, coloca tu comentario. Así es que colaboramos entre todos nosotros. Ah, mira qué buena idea. Ayúdenme a difundir mi canal de YouTube para que alcancemos los 100,000 suscriptores y quizás me paguen los $60 que acabo de gastar, los 65 en el meeting de hoy. Perfecto. Vamos a esto. Pues ya vimos el uso del OR y el AND. Y fíjense que podríamos utilizarlo para múltiples criterios, no solamente para dos criterios, podrían ser más criterios, ¿de acuerdo? Entonces yo podría tener múltiples condiciones. Vamos a ver si más adelante se me ocurre una rápida que podamos hacer de múltiples condiciones. Bueno, añadirle una segunda condición. Como en este caso, esta proposición
está íntimamente ligada con la segunda, la voy a agrupar con el signo de agrupación que es el paréntesis. Y así esto se estaría tomando en cuenta como una sola proposición, ¿de acuerdo? Entonces, aquí debajo vamos a agregar otra proposición que sería que el cheaper ID o el supplier ID, perdón, sea el número 3, ¿de acuerdo? Solamente esos casos se van a mostrar. O vamos a colocar también el número 2. Vamos a ver qué tal. Cuando ejecutamos esto, ahora estamos teniendo en cuenta 3 criterios. Que se cumpla este o este y que se cumpla este siempre, el de abajo. El último siempre se tiene que cumplir. ¿Por qué yo digo que el de abajo siempre se tiene que cumplir? Pregunta abierta, rápido. Vamos a ver el chat. Exacto. Estamos uniendo esta proposición que está compuesta por 2 proposiciones delimitadas entre paréntesis con esta otra proposición que está aquí debajo. Por lo tanto, como es el operador y que une esta proposición con esta, el resultado solo será verdadero cuando esta arroje verdadero y esta también. Bien, pues en el día de hoy hemos tocado todos los temas correspondientes a la práctica número 2. Vamos a entrar ahora en detalle en las funciones que vamos a estar utilizando muy a menudo. Yo creo que ya hoy no la vamos a poder ver todas, pero sí vamos a ver algunas para que vayan adelantando también la práctica 3. Ah, bueno, sí, me faltó not, pero lo podemos ver junto con las funciones. El operador lógico no lo que hace es que niega algo que era originalmente verdadero, pues lo convierte en falso. Por ejemplo, si yo coloco aquí product ID igual a 5. Este teclado cuando quiere se cambia el idioma que él quiere. Perfecto, igual a 5, él me trae acá el número 5, pero si yo le coloco un no a esta proposición delante, lo que estoy haciendo es negándolo. Por lo tanto, él me traería todos aquellos que no sean el producto con ID número 5. Me trae todo, fíjense, excepto el número 5, porque lo que él está haciendo es que esta proposición, si da como resultado verdadero, lo vuelve falso y viceversa. Para eso se utiliza el operador lógico NOT, para cambiar un valor de verdad. Si el valor de verdad es verdadero, lo vuelve falso y viceversa. Para eso es el operador lógico NOT. Sí, yo le he estado dando, lo que les digo es que aunque yo le esté, a veces dura un tiempito entrando, haciendo el joining. Entonces ya eso escapa de mi alcance. Yo le he estado dando, así que no se preocupen. Ahora, lo que no me explico es por qué hay personas entrando, ya faltando 10 minutos para concluir la clase de hoy prácticamente, aunque nos vamos a tomar unos cuantos minutos adicionales, pero ya es casi el final. Entonces, vamos a ver los temas de las... bueno, sí, para terminar la práctica 2, falta las subconsultas, gracias al que me lo recordó. ¿Quién fue? Darwin. Perfecto, vamos a ver ese tema de la subconsulta. Vamos a crear esto en una nueva query. Les voy a explicar. En ocasiones, nosotros no tenemos claro aquello que estamos buscando, el criterio con el que vamos a buscar, sino que tenemos parte de la información, no toda la información necesaria para poder hallarlo. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que si listamos, vamos a ver con cuál tabla hacemos este ejemplo. Select from employees. No, vamos a hacerlo mejor con la tabla órdenes, ¿de acuerdo? Con la tabla órdenes vamos a hacer. Miren lo que sucede. Yo necesito buscar, o vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decir,
que el dueño de la compañía ha solicitado un listado de todas las órdenes hechas por Nancy. ¿Quién es Nancy? Lo primero que vamos a decir. ¿Quién es Nancy? Nancy es una de las vendedoras, una de las empleadas de la compañía. El dueño de la compañía, no se sabe el código de empleado de Nancy. Y eso nos causa a nosotros un problema. ¿Por qué? Nosotros tampoco estamos llamados a conocer el número de los empleados. Y si hay 3 millones de vendedores en la compañía, ¿cómo vamos a saber cuál es el código de Nancy cuando nos diga el dueño? Hazme un favor, entrégame el reporte de venta de Nancy. No sabemos qué código es Nancy. Entonces, para este caso en específico, sería útil utilizar subconsultas. Primero, decir qué son las consultas. Pues las consultas son queries dentro de otros queries. Así de simple y de complejo como se puede escuchar. Es básicamente que podemos utilizar queries para sustituir posibles valores o conjunto de valores en nuestras consultas. Y vamos a ver cómo se hace eso. Perfecto. Entonces vamos a ver esto. Aquí yo tengo que establecer el criterio de que me muestre todas las órdenes de un Employee ID. ¿Por qué de Employee ID? Si él me dijo Nancy, bueno, porque en la tabla de órdenes no se referencia a los empleados por su nombre. Ese es el primer inconveniente que tenemos. ¿Por qué es que se le hace referencia? Se le hace referencia es por su código de empleado. Entonces, por código de empleado es que yo voy a terminar listando las órdenes, pero ¿cuál es la información aquí que me falta? Díganme en el chat rápidamente, ¿qué me falta para yo completar mi consulta? El código de Nancy. Pues, ¿cómo vamos a obtener el código de Nancy? Muy sencillo, lo vamos a obtener a través de otra consulta. Esta consulta o subconsulta la vamos a delimitar entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y aquí dentro de esos paréntesis nosotros vamos a escribir nuestra consulta. Yo voy a escribir la consulta que va a ser, en este caso, select. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el Employee ID. ¿De quién? Bueno, de Nancy. Pero ¿dónde está la información de Nancy? En la tabla de empleados. Y aquí podemos utilizar el nombre, que es first name, que es lo que tenemos, en realidad, first name. Y con esto, aunque usted no lo crea, nosotros estamos teniendo una consulta dentro de otra consulta. ¿Para qué la estamos utilizando? Para hallar aquellos criterios que necesitamos para completar la búsqueda, que al fin y al cabo es la que nos están solicitando. ¿Qué solicitó el dueño de la compañía? Solicitó un listado de todas las órdenes hechas por Nancy. Con esta sentencia nosotros podemos obtener las órdenes, el listado de órdenes que haya hecho cualquier empleado. Ahora, como solamente tenemos el nombre de Nancy, tuvimos que hacer una consulta con ese dato, que era el único que teníamos en la tabla de empleados, para obtener el código de Nancy y luego con este código proporcionárselo a la sentencia principal y poder completar la sentencia. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a ejecutarlo y fíjense que me dice que el código de Nancy es el 1. ¿Cómo yo lo sé? Porque aquí me está listando todas las órdenes del empleado número 1 solamente. Y para ello utilizamos subconsultas. ¿Para esto solamente se usan las subconsultas? No, las subconsultas tienen otros usos. Lo vamos a ir viendo según el desarrollo del curso. Sin embargo, ahora mismo es necesario que usted conozca esta forma de utilizar las subconsultas, porque en la práctica número 2 creo que hay un ejercicio que necesitan utilizar subconsultas para resolverlo. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las subconsultas? Exacto. Tendríamos el inconveniente si hay más de una Nancy.
Para eso nosotros necesitaríamos entonces otro criterio. Tendríamos que decirle al don, pero aquí hay 4 Nancy. ¿Cuál Nancy que usted dice? Nancy Rodríguez, Nancy Pichardo, la Nancy que haya, ¿verdad? Pero eso ya tendríamos que ampliar el criterio de búsqueda en caso de que haya más de una Nancy. Ojo, cuando utilizamos el operador igual, la subconsulta debe de retornar siempre un solo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para evitar errores, yo tendría la opción de colocar aquí un top 1 para que esta consulta siempre me devuelva un solo resultado, aunque haya varias Nancy, siempre me va a estar retornando una sola. Si yo no quiero evaluar esto con una sola, sino con múltiples, pues cambio el operador y en lugar de un igual, ¿cuál coloco? Si quiero evaluar un conjunto de resultados, ¿qué coloco? Un in, exactamente. Entonces ya saben, si colocamos igual, la subconsulta solo puede devolver un solo resultado. Si devuelve más, nos redundaría en un error. Se pueden hacer subconsultas dentro de otra subconsulta. Así de simple. Se puede volver esto, ¿eh? Mira, por ejemplo, aquí first name, like. Aquí yo puedo hacer otra subconsulta. Y decir, bueno, para que se ponga más bonito, ¿verdad? Decirle aquí, bueno, mira, la subconsulta es select first name from employees y aquí un where first name like aquí none, así, pan. Ahí ya yo tengo una consulta dentro de otra consulta dentro de otra consulta, ¿eh? Así que en realidad el uso usted le puede dar el que usted considere y se pueden hacer tantas subconsultas como usted quiera. Al final fíjense que el resultado es exactamente el mismo, porque al fin de cuentas las 3 consultas van unidas a un único resultado final. Bueno, pues si ya quieren terminar la clase hasta este punto, la dejamos aquí, pero aún dispongo de 20 minutos para adelantar el tema de las funciones, que sería ideal que nosotros lo podamos tratar en el día de hoy. Sí, para que vayan adelantando la práctica número 3 y tengamos más tiempo en la próxima clase. Como ya yo compré la cuenta, no creo que haya ningún problema ya con la próxima clase. El miércoles que viene empezamos a las 7 en punto. Yo voy a crear el link que vamos a estar utilizando, programar el meeting y se los voy a estar enviando al correo porque no va a ser el mismo que usamos el día de hoy, sino uno fijo que usemos siempre. Y voy a subir esta clase a YouTube. Sí, nosotros hemos estado conectados a tiempo. Lo que pasa es que han ocurrido 2 percances de manera consecutiva, ya que la cuenta de Zoom que estábamos utilizando es la que proporciona la universidad. Pero la universidad de ahora mismo está en 8,000 cosas y de las 9 cuentas disponibles estaba en uso precisamente la que nosotros estábamos utilizando. Así que ya eso escapaba de mis facultades, ¿verdad? Decidí ya comprar la cuenta para evitar este tipo de molestias. Yo sé que es complicado. Entonces, vamos a ver ahora el tema de las funciones. Nosotros vamos a tener 3 tipos de funciones. Las funciones de cadena, las funciones de fecha y las funciones de números. Primero les voy a explicar qué son las funciones. Las funciones nos sirven a nosotros para procesar la información. Existen diferentes tipos de funciones para diferentes tipos de datos. Por eso les especifiqué que vamos a hablar de los tipos de funciones predefinidas, que eso debo de aclararlo. Se llaman funciones predefinidas porque ya vienen integradas en SQL Server en este caso.
y no tenemos nosotros que crearlas. SQL Server, específicamente Transact SQL, que es un dialecto que trae incorporado SQL Server, nos permite a nosotros crear nuestras propias funciones. Pero eso está fuera del alcance de este curso, ¿de acuerdo? Aquí solamente trabajamos con el SQL, que es la base, la zapata que todo el mundo que va a trabajar con bases de datos debe de conocer. Todo el que vaya a estudiar Oracle, MySQL, SQL Server debe obligatoriamente conocer primero SQL en sentido general, ya que la orientación del curso es que ustedes puedan generar informes bastante precisos y con una dificultad compleja, con alta complejidad, para ser más claro. Entonces, en eso nos enfocamos y no vamos a ver cómo se crean las funciones, pero sí vamos a aprovechar las que ya vienen predefinidas. Son las que vamos a empezar a conocer hoy y a terminar de ver en la clase que viene. Entonces, ¿qué es una función? En programación, nosotros llamamos a una función a un bloque de código, un bloque de instrucciones que realizan una función en específico, que por lo regular pueden recibir unos datos de entrada o no, luego los procesan y al final nos devuelven un resultado. ¿Qué sucede? Para la persona no informática, vamos a usar Paint para explicar qué sería una función. Bueno, un ejemplo que me gusta colocar es el ejemplo del pedal del coche. El pedal del coche, bueno, vamos a colocarlo los dos. Para los carros automáticos, usted tiene dos pedales. El primero es el acelerador y el segundo es el freno. Esos dos pedales son ejemplos clásicos de lo que representa una función. ¿Cuál es la función del pedal rectangular más fino? El acelerador, pues aumentar la aceleración en el coche. ¿Y cuál es la función del otro? Pues detener el coche o reducir su velocidad en consecuencia. Ojo, usted no sabe qué pasa cuando usted pulsa este botón, este pedal. Usted no sabe qué pasa en su motor para que el motor gane aceleración o qué está ocurriendo. Por lo general no es así, a menos de que usted tenga algún tipo de conocimiento técnico sobre el funcionamiento del motor. Pero sin usted saber cómo funciona el motor, usted lo puede arrancar y lo puede detener. Entonces, las funciones son similares a estos botones que usted ve aquí o estos pedales. Son herramientas que nosotros no necesariamente tenemos que saber cómo funcionan ni cómo lo hacen. Lo interesante es que cada vez que nosotros queramos utilizarla, podemos acceder a ella de manera muy simple, sin necesidad de saber la forma compleja en la que ellas trabajan. Así, cuando yo quiero acelerar, piso el acelerador. Cuando quiero frenar, piso el freno. Así de simple. Entonces, sucede que las funciones también las podemos entender como una especie de cajas negras. Ya en el punto de vista informático, la podemos entender como una cajita negra. Vamos a incluso a pintarla de negro. Por donde un lado le entra información y por otro lado sale un resultado. ¿Qué pasa aquí dentro en el proceso? No sabemos qué realiza la función para transformar los datos que nosotros le proporcionamos de entrada, pero lo que sí nos interesa es que nos pueda proporcionar siempre un resultado final. Entonces, ya saben, las funciones son herramientas que nos facilitan el procesamiento de información, que pueden recibir unos datos de entrada y al final los procesan, ¿verdad? Y al final nos devuelven un resultado. Entonces, como esos datos de entrada que mencionamos son justamente los que van a definir el tipo de función que vamos a estar especificando. Vamos a tener funciones para trabajar con datos tipo cadena o texto, vamos a tener funciones para trabajar con textos y vamos a tener funciones para trabajar con números. Las que vamos a empezar a ver en el día de hoy son las funciones de cadenas. La primera función de cadena que vamos a ver es una que se llama upper o upper. Esta función me permite convertir cualquier texto en mayúsculas. Es decir, vamos a escribir el famoso hola mundo que nosotros escribimos en programación. Como ven, esta es una cadena literal, string, que simplemente tiene las letras hola mundo. Cuando ejecutamos esto, aparece aquí hola mundo tal y cual yo lo escribí, con la primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas. Yo puedo utilizar la función upper para convertir todo este texto en mayúscula. ¿Cómo lo hago? Lo primero que tengo que hacer es escribir el nombre de la función. La función se llama a sí mismo, upper.
La función recibe unos datos de entrada y estos datos de entrada los recibe entre paréntesis. En este caso, la función oper solo necesita un texto que es el texto que ella va a convertir a mayúsculas. En este caso sería este texto. Lo colocamos entre paréntesis. Eso significaría que este texto sería el dato de entrada que la función utilizaría para realizar su función, valga la redundancia. Y al momento de ejecutar esta función, fíjense que ahora aparece hola mundo todo en mayúscula. Si queremos hacer lo opuesto, es decir, si queremos convertir todo en minúsculas, podemos utilizar la función opuesta que es lower. Con esta función hacemos exactamente lo contrario. Un texto que está en mayúscula lo podemos convertir en minúsculas. Todo en minúsculas. Por ejemplo, vamos a escribirlo aquí. Fíjense cómo, a pesar de que aquí el dato de entrada está en mayúscula, aquí debajo aparece todo en minúscula. Otra función importante de letras que nosotros vamos a necesitar conocer es la función length. Sucede que cada cadena de texto que nosotros manejamos tiene lo que se conoce como una longitud. La longitud de la cadena es la cantidad de caracteres que están delimitados entre comillas simples. En este caso, la longitud de esta cadena sería 1, 2, 3, 4, 5, sí, se cuentan los caracteres en blanco, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Podemos utilizar la función length para contabilizar qué longitud tiene una cadena. Escribimos la función acá, length, y entre paréntesis le pasamos la cadena que queremos que cuente su longitud. Al yo ejecutar esta función, ahora fíjense, disculpen, ahora fíjense que tengo acá el número 10. Ese 10 representa que esa cadena tiene 10 caracteres. De hecho, la base de datos tiene una parte que se llama programación de base de datos, donde básicamente programamos, creamos varios programas que van a existir dentro de la base de datos, con la finalidad de obtener una optimización mejor a la hora de obtener los datos y no tener que volver a escribir tampoco esos requerimientos cada vez que se requiera. Perfecto. Otra función que vamos a estar viendo rápidamente es la función left. Esta función nos permite a nosotros obtener una cierta cantidad de caracteres de una cadena empezando a contar desde la izquierda. Así, por ejemplo, si yo quisiera los primeros 4 caracteres de esta cadena, yo podría utilizar la función left de esta manera. Escribo left, ¿verdad? La cadena que quiero, de la cadena fuente desde la cual voy a extraer otra cadena, empezando a contar desde la izquierda, y luego escribo cuántos caracteres voy a querer desde la izquierda, ¿de acuerdo? De esta manera, cuando escribo esta función ahora y la ejecuto, fíjense que me va a mostrar acá abajo. Aparece hola, porque contando 4 posiciones desde la izquierda, contamos 1, 2, 3 y 4, y esta es la cadena que estaríamos extrayendo. También tenemos la función opuesta, que es right, que básicamente nos permite hacer lo opuesto, empezar a contar desde la derecha. Vamos a colocarla aquí debajo. Cuando escribimos la función right, empezaríamos a contar desde la derecha, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí obtendríamos la palabra mundo solamente. Bien, algo habitual para los programadores, ojo, todo el programador que trabaja con bases de datos, tiene que prestar atención a esto. Sucede de que los usuarios, por alguna razón que todavía los programadores no logramos descubrir, si usted le deja habilitado que ellos escriban lo que quieran en un campo, tienden a hacer lo siguiente. Usted le dice, escriba aquí el nombre, ¿verdad? ¿Sabe qué ellos escriben? Escriben algo como esto. Espacio, 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 Juan Méndez. Así, pan.
Y cuando usted va a la base de datos, usted ve este nombre con todos estos espacios aquí delante. La razón nadie la sabe, repito. Eso nadie lo sabe. Todavía nadie me ha dicho una respuesta en concreto de por qué un usuario haría eso. Bueno, en ese tipo de situaciones también lo hacen con el final. También, pam, pam. Para ese tipo de situaciones podemos corregirlo haciendo uso de dos funciones muy particulares y a partir de SQL Server 2014 específicamente tenemos una tercera opción. La primera opción es LTrim, que es cortar todos los espacios en blanco que están hacia la izquierda, desde la izquierda. Vamos a ver cómo podemos utilizar esta función junto con este mismo ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo. Primero vamos a ver cómo aparecería el texto cuando lo consultemos tal y como está. Vamos a hacerle un select a esto. Y si ustedes se fijan, cuando hacemos el select a esto, tenemos espacios en blanco acá a la izquierda. Fíjense que el nombre empieza por acá. Entonces vamos a ver el resultado luego de hacerle un LTrim. Como se fijan acá, todos los espacios que están desde la izquierda han desaparecido. Cuando utilizamos el LTrim, se eliminan todos los espacios que están a la izquierda. La otra función, que es rtrim, hace lo opuesto. Elimina todos los espacios que están a la derecha. Fíjense que ahora los espacios que se removerían serían los que estén al final. Fíjense que termina aquí la letra. Algo importante, todas las funciones que hemos visto se pueden anidar, es decir, se pueden utilizar juntas. Y yo podría lograr que se eliminen todos los espacios, tanto de la izquierda como de la derecha, usando la siguiente expresión. Select LTrim para eliminar los que están a la izquierda, ¿verdad? Y rtrim, o sea, dentro le pongo rtrim para eliminar los que están a la derecha y al final, fíjense que tengo una instrucción que elimina, me faltó un espacio acá, un paréntesis. Ojo, pero Dios mío. Perfecto. Déjame ver si no, esto no va acá. Perfecto. Entonces, cuando ejecutamos esto, fíjense que ahora tenemos el nombre sin espacios al principio ni al final. Eso, aunque ustedes lo vean ahí como un espacio, en realidad ya ahí no hay espacios. Perfecto. Pero a partir de SQL Server 2014 le dije que introdujeron trim, que me permite hacer justamente eso. Yo puedo escribir select trim y él corta los espacios tanto a la derecha como a la izquierda. Y así no tengo yo que estar especificando con rtrim y ltrim. Pero eso solamente funciona a partir de SQL Server 2014. Si usted tiene SQL Server una versión anterior, ya con eso no se podría. Bien, otra cosa. Otra función importante que vamos a ver en el día de hoy va a ser la función reverse. Esta función me permite cambiar el orden, colocar las palabras en orden inverso por alguna razón. El uso que yo le vaya a dar puede ser distinto, puede ser para ofuscar cierta información o simplemente para arreglar algo que por alguna razón se desarregló. Pero bueno, al utilizarla obtenemos exactamente lo opuesto a la cadena que nosotros le pasemos. Por ejemplo, aquí yo escribo Roma y cuando vemos el resultado de la ejecución de esa función aparecen las palabras en orden inverso. Otra función importante es substream. Esta función me permite sacar de una cadena principal una pequeña cadena o una subcadena. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar substream para extraer una parte de esta cadena. Es decir, el día que lo iban a matar, el coronel, y así, pam, 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 pam. Así sigue.
Perfecto. El substring es una función que recibe 3 datos de entrada. El primer dato es la cadena principal desde la cual vamos a estar extrayendo una parte. Luego tenemos que especificar a partir de qué posición en la cadena cada una de estas letras tiene una posición. Por ejemplo, esta sería la 1, esta sería la 4 y así sucesivamente. Tenemos que decir a partir de qué posición inicia la palabra o parte de la cadena que queremos extraer. En este caso yo voy a querer extraer esta palabra, día. Entonces, como día empieza en la columna número 4, en la posición número 4, especifico que va a ser a partir de ahí. Luego, tengo que decir cuántos caracteres queremos extraer. En este caso, serían 3 caracteres. A partir del 4 sería para formar la palabra día. Y de esta manera estamos extrayendo una pequeña parte de este texto. Vamos a hacer la consulta. Y fíjense cómo tenemos de este texto solamente la palabra día. Eso lo hicimos con substring. No, no empiezan en 0, empiezan en 1. Perfecto, vamos a ver un ejemplo bastante curioso. Creo que hay hasta un ejercicio en la práctica con esto. Y es el caso de los correos electrónicos. Vamos a ver. El personal de recursos humanos solicita un listado de los correos de los empleados. Normalmente en las empresas los correos se forman por la inicial del primer nombre y el primer apellido de la persona. Entonces vamos a crear un correo corporativo utilizando precisamente esos criterios. Vamos a estar utilizando la primera inicial de cada nombre y obviamente los correos no pueden tener letras en mayúscula, deberá estar todo en minúscula. Entonces vamos a ver cómo completar este ejercicio. Esto va a ser lo último que vamos a ver en el día de hoy. Continuamos ya la próxima clase con las funciones que nos permiten convertir entre tipos y todo eso, y las funciones numéricas y de fecha. Entonces vamos a ver. Y vamos a ver la tabla de empleados. Estos serían los campos que utilizaríamos. Sería el nombre y el apellido. Primera letra de cada nombre y primer apellido. Como la primera letra la podemos extraer de múltiples formas, pero yo voy a utilizar substring primero, para que ustedes luego me digan una forma más fácil de hacerlo. A ver si alguien lo piensa rápido. Del nombre vamos a extraer la primera letra, una sola, de la primera posición una sola letra. Y esto lo vamos a tener que juntar con el apellido. Y aquí tengo que introducir algo que se llama concatenación. ¿Qué es la concatenación? Concatenar es unir un texto con otro, ¿de acuerdo? Para hacer eso, nosotros podemos hacer uso en SQL Server del operador más o plus. Él me permite un texto unirlo con otro específicamente que especificamos después del signo. Entonces, en este caso lo vamos a unir con el apellido, que aquí es last name. De este modo, cuando ejecutamos esta consulta, fíjense que ya tenemos la primera parte del correo. Ah, pero hay un problema. Vemos letras en mayúscula. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que convertir todo esto en minúscula. Entonces, aquí hacemos uso ¿de qué? ¿De qué función? Lower, exactamente. Convertimos esto en minúscula. Y aquí lo podemos unir con el prefijo del dominio de la compañía, company.com.do. Entonces, fíjense cómo aquí ya hemos obtenido rápidamente el listado de los correos de la compañía. Yo les decía que yo pude haber utilizado otra forma que no sea substring para extraer la primera letra del nombre. ¿Quién me dice rápidamente en el chat? Exactamente, como lo dijo Oscari, podemos sustituir esto por left y aquí simplemente le decimos que tome un carácter contando desde la izquierda y al final el resultado es exactamente el mismo. Fíjense cómo las funciones se pueden anidar a nuestra voluntad y la podemos usar según nuestras necesidades. Ya lo que vamos a seguir ampliando va a ser nuestro catálogo de funciones útiles, ¿de acuerdo? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Vamos a entrar a la sección de preguntas.
vamos a permitir que las personas que tengan una pregunta, pues levanten la mano. Yo rápidamente voy a proceder a quitarle el mute para que pueda hablar. Si quieren agregar el punto, pueden hacer esto, concatenar eso con un carácter punto. Aquí, fíjense que ahora yo tengo el punto ahí, como ustedes quieran. También podemos utilizar otra función que sirve para concatenar, y esto se vería un poquito, se podría ver mejor sin esos signos de plus, pero vamos a utilizar una función que se llama concat, que nos sirve precisamente para concatenar. Entonces pues, colocamos aquí concat al principio, concat, y separamos por coma cada uno de los criterios que nosotros queremos concatenar, que serían el nombre, el apellido y este prefijo que establecimos ahí. Entonces fíjense cómo, déjame colocar el otro cierre de la otra función. Fíjense cómo aquí obtendríamos exactamente el mismo resultado, pero esta vez utilizando para concatenar la función concat en lugar de utilizar el signo de plus para concatenar. Esta sería la forma estándar en SQL y el signo de plus es exclusivo de SQL Server solamente. Preguntas. Tiene levantada la mano Luis Adames. Luis Adames, te he quitado el mute. Sí, profesor. Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí. Es con relación a que usted decía al principio que la clase la íbamos a cambiar al viernes. Entonces, la pregunta es... La clase no se va a cambiar al viernes. Tuvimos una clase el viernes, pero todas las clases son los miércoles a las 7 de la noche. Excelente. Sí, hubo un inconveniente para dar clases el miércoles pasado y para no perder esa clase la dimos el viernes que siguió. Excelente. Muchas gracias. A la orden. Tiene la mano Darwin. Darwin, te he quitado el mute. Darwin, te escuchamos. Quita tu mute. Si ya no tienes preguntas, simplemente dinos, ya no tienes preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? Solamente ellos dos levantaron la mano, según veo. Para los que entraron de último, recuerden llenar el formulario para la asistencia. Kevin Goya. Ya puedes quitar. Profe. Sí, te escucho, Kevin. Lo que llenamos el formulario, ya estamos actualmente presentes el día de hoy. Exacto, sí. Está bien, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Voy a ver en el chat porque estoy pendiente de que levanten la mano y no estoy viendo el chat por si acaso tienen una pregunta ahí. Bien, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. La pregunta mía es sobre el like. Bueno, según mencionó, se puede colocar un carácter anónimo entre dos caracteres. Sí. Pero vi que se especifica una cantidad específica. Sí, entonces yo quisiera... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Entonces yo quisiera saber si yo podría especificar X cantidad de caracteres. Por ejemplo, yo sé que una que empieza por A y termina con I, pero no sé qué cantidad hay en el medio. No hay una manera, o sea, sin tener que usar operadores como el AND, de hacerlo. Claro, tú puedes utilizar el comodín underscore y colocar cuántos tú entiendes que son los caracteres que tú vas a necesitar, ya que el comodín underscore representa un solo carácter. Cualquier carácter, pero uno solo. Entonces, suponer, tú dices, empieza con A y después hay 5 caracteres, tú colocas la A al principio y después 5 underscore. Ok, pero si yo no sé cuántos caracteres hay después de la letra que empieza, Si no sabes no hay una manera de...
Si no sabes cuántos, debes de utilizar el comodín por ciento, que es el que representa cualquier número de caracteres. Ok, entiendo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, pues muchas gracias. ¿Quién más? No veo más preguntas, nadie tiene la mano levantada. Déjame ver el chat. Sí. En total son unas 10 prácticas. Tocan 2 el día de hoy, pero como no vimos el tema completo, la van a empezar a desarrollar la 3. Entonces, creo que para este curso solamente vamos a llegar a dar como 8 prácticas en total, tomando en cuenta de que tuvimos el retraso en el día de hoy. No pudimos dejar 2. La práctica número 1, yo la empecé a corregir en el día de hoy. Ya varios de ustedes ya les he corregido y les he dejado las observaciones correspondientes. Entiendo que ya para la semana que viene solamente van a tener pendiente la práctica número 2. Bueno, chicos, pues si no hay más preguntas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta clase le haya sido de bien a cada uno de ustedes, que haya sido productiva, se haya entendido todo los conceptos que hemos visto. Recuerden que todas estas clases se están grabando, siempre van a tener el contenido audiovisual en mi canal de YouTube directamente. El canal de YouTube es Code Profe. Entonces, que pasen feliz resto de la noche y nos vemos la próxima clase. Pasen buenas. Es probable que le esté compartiendo una encuesta para tener la valoración de la clase de hoy. Por favor, tengan la delicadeza de llenarla porque eso se me va a estar evaluando. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Feliz resto de la noche y buen fin de semana. Digo, no, ¿verdad? Hoy es miércoles. Sí, las diapositivas las voy a subir ahora, cuando terminemos. Toda la información sube al Classroom. Buenas noches.